Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. ¿Orarías conmigo por la predicación de la palabra de Dios? Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio que es venir a tu presencia por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, nos mandas que no tengamos dioses delante de ti. Resumiste a Jesús, la ley del Señor, diciendo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Oro hoy, Señor, que nos muestres que el amor sin obediencia hacia ti no es amor. Que cuando nos llamas para amarte, nos llamas para honrarte, a venerarte y a temerte. Y haz de nosotros un pueblo que se preocupa por honrar tu nombre. Personas que se preocupan por la santidad y la justicia. Personas que te permiten ser Señor y Rey sobre cada aspecto de nuestras vidas, no importa lo íntimo que sea para nosotros. Señor, oro que al abrir tus sagradas escrituras nos des asimismo un corazón para escuchar, recibir y amar estas verdades. Oramos que Espíritu Santo, tú vengas y nos llenes y que reprendas donde necesitemos ser reprendidos y nos consueles donde necesitemos consolación. Y oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos nuestra serie de sermones a través del libro de Malaquías. Esta semana y luego otras 2 semanas más, ¿no? Pero hemos estado cubriendo el primer capítulo y luego eso nos llevará a lo que es el advenimiento y luego solo veremos Mateo 1 y 2. Así que las páginas siguientes de las Sagradas Escrituras después de todo esto, pero Malaquías y el título de la serie de sermones es Fuego Refinador. Malaquías es un profeta de Dios. El nombre de Malaquías significa mensajero o mensaje, ¿no? Y Dios ha enviado a este profeta para hablar una obra de fuego al pueblo de Dios, para quemar la escoria que han encapsulado sus corazones. Sus corazones están insensibles, son insensibles hacia Dios, insensibles hacia el Señor y necesitan un fuego para quemar esa escoria. Y realmente el corazón de este libro es la pregunta: ¿amas a Dios con todo tu corazón, alma y mente? Esa es la pregunta central de este libro. ¿Tiene Dios un lugar central en tu vida? ¿Significa que la fe en Dios impregna toda tu vida? ¿Es así? ¿Dios llega a ser Dios sobre todos los aspectos de tu vida? ¿O simplemente tienes un pequeño intervalo de tiempo en tu calendario de domingos, de una hora a otra hora, y Google Calendar te lo dice así, ¿no? Media hora, 30 minutos, algunos minutitos así al comienzo del día, quizás. ¿Es Dios la persona más importante en tu vida? ¿Haces todo lo que haces para la gloria de Dios? A través del prisma de adorar a Dios, la pregunta resumida aquí es: ¿Dios es central o es algo complementario? Y muchos de nosotros luchamos con la centralidad de Dios porque, hemos aprendido a compartimentar a Dios. Ahí está mi caja en la escuela, ahí está mi caja de mi carrera, ahí está mi relación con tal cosa, aquí están mis ahorros, aquí está mi caja de mis relaciones sexuales, de lo que sea, lo que sea. Y luego está mi caja de Dios, ahí se encuentra todo. Esa caja aparte. Y esta es la parte de la vida en la que yo honro a Dios, yo canto canciones, hago oraciones, leo algunos pasajes de la Biblia, y cuando Dios se divide en compartimentos en nuestras vidas, simplemente se convierte en una ocurrencia tardía y corremos hacia Él cuando necesitamos algo simplemente, ya está. Cuando necesitamos una bendición, o cuando necesitamos perdón, cuando necesitamos una limpieza espiritual, o eliminar vergüenza o culpa,
o rescate incluso, pues corremos a esa caja. Pero Dios perdona. Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo he pecado, veo la calamidad de mi pecado, no quiero lidiar con las consecuencias de mi pecado. Jesús, perdóname. Y tan pronto como soy perdonado, uno deja esa caja, porque tiene a Dios compartimentado. Este ciclo, una y otra vez, se repite en las Sagradas Escrituras. Lo vemos en las Sagradas Escrituras. Pero Dios recibe nuestro pecado. Nosotros obtenemos el perdón. ¿Pero volvemos a nuestro pecado? ¿Y Dios se queda con las obras? Es como ir a Dios para decir, Dios, perdóname, trata con estos excrementos de inmundicia de mi alma en mi vida. Y luego volvemos a esos mismos excrementos. Pregúntate, ¿cómo se siente Dios acerca de este ciclo sin fin? Sobre esa tibieza. Sobre cómo se siente Dios. ¿Cómo se siente Dios acerca de que llevemos nuestras sobras a las que luego volvemos? Bueno, hoy descubriremos lo que Dios dice en su palabra el día de hoy en cuanto a este tema. Y lo que dice es, lo que Dios dice aquí es básicamente, tu adoración hacia mí me estás dando estiércol. Y lo que Él dice luego es, en resumidas palabras, tú me das este estiércol y yo lo pondré delante de ti y te darás cuenta de que esto no va a funcionar. Este es el texto en el que estamos el día de hoy. Vamos a empezar con Malaquías 2, versículos del 1 al 9 para empezar y luego trataremos con los versículos del 10 al 16. Así que empecemos. Eso es Malaquías 2, versículos del 1 al 9 por ahora. Dice así: Y ahora para vosotros, sacerdotes, este mandamiento. Si no escucháis, y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición, y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia, y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es mensajero de Dios, del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. Esta es la palabra santa, infalible y autoritaria de Dios, que Él escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. Hoy vamos a enmarcar 3 puntos. Los versículos del 1 al 9, deja de darle a Dios tu paresh, ¿vale? Hablaremos de lo que significa esta palabra, ¿vale? El segundo es no casarse con paganos, que son los versículos 10 al 12, los cuales leeremos más tarde. Y 3, lucha por la fidelidad marital, versículos 13 al 16. Entonces el punto 1, deja de darle a Dios tu paresh, ¿vale? Ahora, él escribe y habla estas palabras a los sacerdotes, y este es el versículo 1 que dice: y ahora para vosotros, sacerdotes, este es mi mandamiento. En contexto,
está hablando directamente con los líderes espirituales del Antiguo Testamento. Estos eran los levitas aquí. Y en el Nuevo Testamento los líderes espirituales eran los pastores o los ancianos, ¿no? Pero en este contexto, los sacerdotes, ¿no? Está hablando aquellos a quienes se les ha confiado el enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Enseñar las verdades de Dios. Y no solo enseñarles la instrucción, sino mostrarles y modelar cómo se hace. Imitadme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Es lo que hace Pablo, ¿no? Es lo que dice Pablo, ¿no? La vida y la doctrina van juntas. Primera de Timoteo 4:16 dice, vigílate a ti mismo y la enseñanza, ¿no? Y persiste en ello, porque al hacerlo te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, si vas a enseñar la palabra de Dios a otros, si vas a instruir a las personas a partir de la palabra de Dios, primero debes poner atención a ti mismo. Asegurarte de vivir lo que tú enseñas tú mismo y prestar atención a lo que tú estás enseñando. En otras palabras, que lo que tú estés enseñando conforme a las Escrituras vaya de acuerdo con la vida que tú estés viviendo. En Santiago 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Dios establece un estándar más alto para aquellos quienes predican su palabra, quienes enseñan su palabra. El trabajo de los líderes espirituales no era solo hacer el trabajo del ministerio, era enseñar la palabra de Dios. Era ordenar el servicio de adoración. Esa es la palabra de Dios. Es decir, nos comprometemos con la palabra de Dios y con la oración, como dice en el libro de Hechos, ¿no? Y también es hacer que la gente rinda cuentas de esta enseñanza y equipar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Este texto se aplica principalmente a los líderes espirituales. A mí, el pastor Ian, al que me estoy predicando a mí mismo, al pastor Shane, al pastor Andy, a los líderes espirituales. También se aplica a los líderes de los grupos comunitarios. Si lideras un grupo comunitario en la iglesia, debes saber que este texto también es para ti. Pero también se aplica a cualquier cristiano, porque cualquier cristiano está llamado a hacer discípulos de otras personas. Jesús nos dio el mandamiento de la gran comisión, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además de eso, a todo cristiano se le llama un sacerdote. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son un pueblo escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en la era de la Iglesia, Jesucristo ha cumplido el código levítico y lo reemplazó. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y nosotros somos sacerdotes bajo su mando. Entonces hay niveles de autoridad dados a Jesús en la cima. Luego líderes espirituales en la iglesia simplemente desciende, pero todos y cada uno de nosotros de alguna manera somos llamados a enseñar la palabra de Dios a aquellos en nuestra comunidad. Y mientras lo hacemos debemos saber que hay normas que Dios establece para los sacerdotes. Malaquías 2:2 dice así, si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Lo primero que un ministro del Evangelio, lo primero que debe hacer cualquier sacerdote, cualquier cristiano, es aprender a escuchar, no solo con los oídos. Jesús usó esta frase a menudo. Él dice, ¿tenéis oídos para oír? Cuidad cómo escuchas. Y 2 veces dice, ¿no? O sea, aquí este versículo dice, tomadlo en serio. No lo hacéis de corazón. Entonces, él dice que no solo escuches con tus oídos, sino que lo escuches con el corazón.
No escuches a tu corazón, sino escucha con tu corazón. Ahora, ¿cuál es la conexión entre el corazón y el corazón que escucha? Y el aprendizaje de las verdades. La conexión es la misma que la conexión entre fe y amor. No puedes creer en Dios o creer en las doctrinas acerca de Dios sin amar a Dios por la fe. No es una cuestión de la mente, es una cuestión del corazón. Y tenemos una propensión, somos propensos a escuchar, en particular las cosas que amamos, las cosas que queremos escuchar. Entonces Dios aquí dice, en primer lugar, cuando escuchas la palabra de Dios, debes de asegurarte de que tu corazón esté calibrado para escuchar en particular sus advertencias. ¿Escuchas las advertencias de Dios? ¿Escuchas sus reprensiones en las Escrituras? Cuando se predica la palabra, mientras la lees, ¿aceptas las reprimendas de la palabra de Dios? ¿Te lo tomas en serio? Y si no, entonces quizás el problema real es que no temes a Dios, no lo honras. Y esa es la conexión. Si no te tomas a pecho honrar el nombre de Dios, hay un problema. La Escritura habla a menudo sobre amar a Dios y nosotros en la Iglesia Americana hemos hecho un gran trabajo hablando de un Dios que es amor y un Dios que nos ama, que nos llama a amarlo porque Él nos amó primero. Pero creo que lo hemos hecho a expensas de hablar de Dios, al cual hay que temer, y el cual es un Dios maravilloso, un Dios que debe ser reverenciado y honrado. Él es honrado y Él es digno de toda honra. Debemos de temer de tal manera que veneramos su nombre, que pronunciamos su nombre con honor y reverencia. Y esto es lo que está diciendo aquí. ¿Das honor a mi nombre? Ese es un gran problema. Y es uno de los 10 mandamientos. Si se llega a romper, no tomarás el nombre del Señor en vano. Sí, no digas simplemente Dios mío. No, no simplemente usas el nombre de Dios cuando estás hablando de esa manera, ¿no? O estás pensando en Dios, pero de esa manera. Pero eso es solo una comprensión superficial de lo que significa ese mandamiento. Lo que significa este mandamiento es que Dios nos ha hecho suyos. Somos los hijos de Dios. Cristo dijo, tú eres mío. Yo te he dado mi nombre. Y ustedes son cristianos porque viven en mí, en Cristo. Así que no tomes mi nombre en vano. Donde tomas mi nombre, no lo deshonres, especialmente con tu estilo de vida. Esto es lo que realmente quiere decir aquí. Y es que estos sacerdotes aquí no estaban honrando a Dios con sus vidas. Y ahí es realmente donde todo se vino abajo. Estaban enseñando a la gente acerca de Dios y luego la gente miraba sus enseñanzas y lo comparaban con su estilo de vida. Y no tenía nada que ver con Dios. Y así desviaron al pueblo de Dios. Entonces Dios dice, estás diciendo Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero en realidad voy a convertir estas bendiciones en maldiciones. Es lo que es la idea aquí, ¿no? Para estos sacerdotes. Y esta es la segunda parte del versículo 2, lo que hemos leído. Y en verdad ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. En el texto habla de maldecir. Las bendiciones siendo maldecidas. La descendencia de Leví será cortada del ministerio y luego su ministerio será maldecido. Lo que está diciendo aquí es que quieres que Dios bendiga tu vida, pero tu vida no tiene nada que ver con las doctrinas de Dios, las leyes de Dios, y Dios no puede bendecir lo que ya prometió o maldecir. Luego en Malaquías 2:3, he aquí que yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Y aquí es cuando entra la palabra hebrea paresh. Y a lo que se refiere es a lo que se
quiere decir la palabra paresh, que es excremento. Son desechos corporales de estos animales que se suponía que debían traer como sacrificio, como ofrenda. Una ofrenda por el pecado al Señor en las fiestas, ¿no? En Éxodo 24, 29, 14 se describe ahí donde se describe básicamente la carne del oro, su piel y su estiércol tienen que ser quemadas al fuego fuera del campamento, fuera de donde se iba a adorar a Dios. Es una ofrenda por el pecado lo que se está ofreciendo aquí. El estiércol aquí no sirve, tiene que ser echado fuera. Así que el trabajo del sacerdote era llevar el animal a la gente, llevarlo al sacerdote y decir, esta es nuestra ofrenda al Señor, nuestra ofrenda por el pecado. Y hubo, al tomar las partes escogidas del animal y sacrificarlas al Señor como ofrenda por el pecado, un sacrificio por su pecado al hacer esto, una expiación. Pero las partes internas, los intestinos, incluidos los excrementos, se suponía que debían sacarlo fuera del templo y fuera del campamento. Y aquí hay doble acusación. Aquí, ¿no? La primera acusación es que los sacerdotes permitieron que el estiércol permaneciera en el templo. Y lo estaban trayendo como sacrificio al Señor. Pero la segunda acusación es, y leemos esto en el capítulo 1, es que estaban permitiendo que la gente trayera sus animales sobrantes, los animales cojos, con imperfecciones, ciegos, ante Dios. Y cuando Dios dijo, si vas a traer un sacrificio, debe ser el mejor que tengas. Y Dios está diciendo esto, lo está demandando. Pero está diciendo, tu adoración para mí es estiércol, es un excremento, son heces. Me estás presentando lo peor. Y voy a tomar esto, y voy a tomar estas heces, y te la voy a untar por la cara porque te estás burlándote de mí. Sigues empujándome, sigues literalmente tomando este paresh en mi cara y luego pedirme que me bendigas. Estoy a punto de devolverte el favor si quieres. ¿A dónde llegamos aquí? Aquí Dios está diciendo que has aprendido. A ver, hay una manera de perdonar los pecados de uno a través de este sistema de sacrificios. Y vienes y pasas por este sistema de sacrificios que Dios puso, ¿no? Y este sistema fue presentado como una forma de arrepentimiento para mostrar arrepentimiento. Y así es como perdonamos, ¿no? O redimes esos pecados. Y luego lo que haces al presentarlo de una manera tan mala, encima de hacerlo mal, vuelves a tus pecados. Aquí lo que vemos claramente es que significa que hay algo más, que amas más que a Dios. Significa que amas algo más que a Dios. Quieres que Dios te perdone para que para que tú puedas seguir cometiendo ese pecado y vivir en un ciclo de pecado. Pides perdón, pecas, pide perdón, etc. ¿Y qué sucede? En el exterior lo único que estás presentando es religión vacía. Y en el interior no hay nada más que muerte, corrupción y paresh. La palabra estiércol. Y eso es lo que a lo que Jesucristo se opuso más que cualquier otra persona. Y a lo que advirtió más que cualquier otra persona. Tiene todas sus aflicciones en el Evangelio de Mateo. Míralo, ¿no? Lo que dice, ¿no? Ay de los hipócritas. ¿Por qué hablaba de esto con tanta frecuencia? Porque con los fariseos les decía, tened cuidado de presentar esta fachada de religiosidad, de pureza, de cariño, de amor, y luego presentar nada de pureza en el interior. Tened cuidado. Y es por eso que se nos da esta imagen muy vívida que expresa la repulsión que sintió el Señor cuando vio que estos sacerdotes presentaban una imagen de limpieza, pero no había nada de limpieza o de pureza en el interior. Eso es lo que Jesús les hablaba a los hipócritas. A aquellos que decían conocer a Dios y amar a Dios, y Jesús les dice, sois sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos e impurezas. Limpios
en el exterior de la taza, pero luego dentro de la taza hay codicia y autoindulgencia. Aquí Dios está diciendo tener cuidado con una adoración que no tiene nada que ver con lo que hay en tu corazón. Tener cuidado de acercarse a Dios y cantar canciones sobre amar a Dios y alabarle de labios, pero luego, cuando nadie está mirando, tu vida no se parece en nada de lo que estás cantando. Ten cuidado con la corrupción interior. Malaquías, Malaquías 2, 4, 6 dice así: Entonces sabréis que yo os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y en rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Después de leer esto, tú dices y piensas, ¿por qué tuvo tanto éxito el ministerio de Leví como sacerdote? Lo vemos aquí, porque temía a Dios, lo honraba, estaba maravillado de Dios. Vivió de acuerdo con los principios de Dios y cuando nadie miraba, porque había un amor genuino por Dios, el verdadero amor por Dios lo veías incluso cuando estabas solo. Cuando enseñaba a la gente, bendecía a la gente, mostraba eso y alejaba a la gente de la iniquidad, apartó a muchos de la iniquidad. Y el énfasis aquí está en Él caminó conmigo. Él camina conmigo. Es una palabra en hebreo que es alajá. Lo encontramos en diferentes partes de la Biblia. Enoc caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Dios le dijo a Abraham, camina conmigo. Jesucristo, cuando aparece, lo primero que le dice a sus discípulos es, seguidme, andad conmigo. Cuando va apareciendo poco a poco al principio del ministerio de Jesús a sus discípulos, ¿no? Eso es lo que significa ser un seguidor del Señor. Caminas en sus caminos, conoces sus caminos y le sigues en sus caminos. Esa es la única forma en que puedes mostrar a otros cómo caminar en sus caminos. Estamos hablando ahora de un estilo de vida lleno de reverencia, obediencia y amor. Y también es un estilo de vida de odiar el pecado, de temer a Dios de una manera que odias el pecado, que te reprendes a ti mismo por tu propio pecado incluso. Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es el odio al mal. Amar a Dios es temer a Dios, y temer a Dios es odiar el mal. Ahora la pregunta que tenemos que ante cada uno de nosotros como creyentes del Señor es, ¿realmente odias el mal? No solo las consecuencias del mal, ¿de verdad odias el mal porque amas a Dios y porque le temes? No puedes honrar y temer a Dios sin odiar tu propio pecado y sin reprender tu propio pecado. No puedes ser un sacerdote del Señor sin reprenderte a ti mismo por tu propio pecado. Y hacer lo mismo con tus propios hermanos y hermanas, con quienes tienes una comunidad del pacto. Esta es una de las reprensiones de Dios contra Elí. Elí fue un gran sacerdote del Antiguo Testamento, pero al final de su vida, Dios viene y lo reprende y dice, me has deshonrado. ¿Por qué? Porque Elí enseñó a la gente el camino de Dios. E intentó hacer lo mismo, pero no reprendió a las personas más cercanas a él por su pecado, principalmente a sus hijos. No se enfrentó a su maldad. Primera de Samuel 2:30 dice, por tanto el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Él está diciendo, Elí, dices honrarme, pero permitiste que el mal residiera en tu propia casa sin hacer nada al respecto. Necesitas enfrentarte al mal. Necesitas decir la verdad con amor. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí
Malaquías. Malaquías 2:7, continuando, dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Así que todo sacerdote, todo pastor necesita entender que no son más que mensajeros. No son editores, solo mensajeros. Reciben un mensaje del Señor, de las Sagradas Escrituras, y tienen que decir, así dice el Señor. Malaquías era un mensajero. Se supone que el sacerdote el mensajero. Se supone que somos mensajeros. Somos mensajeros. Y tenemos que proteger, preservar y almacenar lo que este mensaje dice, incluso si la gente no quiere escucharlo. ¿Y por qué Malaquías comienza con los versículos 1 al 9? Estos versículos que hemos leído, hablando de amar a Dios, de si le tememos, de si le honramos, de si reverenciamos su palabra, de que si somos mensajeros. Porque en un momento en el siguiente texto, llega a las partes más íntimas de la vida, donde comienza a inmiscuirse en la vida íntima de las personas con la palabra de Dios y aplicarla. Y en este momento la gente tiene una decisión. Tienen que tomar una decisión. ¿Nos arrepentimos de nuestro pecado o vamos a intentar matar al mensajero? Martín Lutero dijo esto. Él dijo, predica siempre de tal manera que si la gente que escucha no llega a odiar su pecado, que te odie a ti. Uno de mis ejemplos favoritos está en Karl Barth, quien fue un teólogo en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler avivaba las llamas del antisemitismo. Y algo de esto estaba sucediendo en la iglesia de Karl Barth. Y Barth salió y predicó un sermón sobre Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo que dijo fue, Jesucristo era judío, y Jesucristo murió por todos, y los judíos por parte del mundo. Así que debemos enfrentarnos a cualquier odio a los judíos. Debemos amar a los judíos y realmente amar a nuestro prójimo. Y muchos de la congregación se levantaron y empezaron a discutir. Entonces los judíos mataron aquí a Jesús. Y ahora nos encontramos con toda esta ideología antisemita. Y le escribieron cartas mordaces, ¿no? Aquí a Barth, ¿no? Y uno de los mayores donantes de la iglesia le escribió una carta súper mordaz, denunciando el sermón. Y Barth le responde con una sola oración. Él simplemente dice, estaba en el texto. Solo estoy entregando el correo. Esta es la Biblia. Y así es como nosotros, como cristianos, debemos juzgar cualquier iglesia, cualquier sermón. Y así es como también debemos juzgar nuestra propia enseñanza acerca de Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos hablando la verdad acerca de Dios? Procede del texto. Así es como evaluamos los mensajes. Porque todo el ministerio de Dios, todo el ministerio de la iglesia se basa en esto. El apóstol dijo en Hechos 6:4 que debían de dedicarse los sacerdotes, ¿no?, a la oración y al ministerio de la palabra. Somos encargados de la experiencia de la adoración en la congregación. La palabra de Dios, que es el ministerio de predicar la palabra y enseñar la palabra de Dios, la tenemos. De eso depende la iglesia. Esa es nuestra fuente de vida, nutre y fortalece. Y necesitamos hablar descaradamente la palabra de Dios porque ahí es donde está la vida. Incluso si a nuestra audiencia no le gusta. ¿Tememos a Dios más que a los hombres? ¿Más que a las personas? Y de hecho esto es lo que dice Malaquías en los versículos 8 al 9. Este era el problema del sacerdote. Temían a la gente más
que temían a Dios. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley. ¿Cuál es el problema aquí? El asunto es que por un precio, el sacerdote le decía a la gente lo que quisieran escuchar. Se estaba comprando en el ministerio de la palabra. En este caso, los sacerdotes estaban pasando por alto una clara desobediencia en la comunidad. Y la gente estaba ofreciendo un sacrificio deficiente y el sacerdote dijo, bueno, está bien. Miqueas habló en contra de esto en el capítulo 3 de Miqueas, lo veremos más tarde, pero sus cabezas juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan a través de un precio. Sus profetas practican la adivinación incluso por dinero. Sin embargo, se apoyan en el Señor y dicen, ¿no está el Señor en medio de nosotros? Ningún desastre vendrá sobre nosotros. Los sacerdotes enseñan por dinero, pero te enseñaré lo que quieras escuchar mientras sigas pagando mi salario. Eso es lo que estaba pasando. Y los sacerdotes aquí dicen, si exigimos de la gente exactamente lo que Dios exige de la gente se va a ofender y se va a ir. Entonces lo que tenemos que hacer es que el mensaje sea un poquito más agradable, ¿no? Que la gente, algo que presente algo bueno para la gente, ¿no? Para que tengamos un medio de vida, ¿no? Un salario, digamos. Y esto siempre ha sido una tentación en la iglesia. Sam Butler en el siglo XVII escribió un pequeño poema al respecto. La traducción dice así: ¿qué hace que todas las doctrinas sean claras y sencillas? Alrededor como unas 200 libras al año. Y lo que se probó como cierto antes, ¿volverá a ser falso? Hay que pagar 200 libras más. ¿Quieres la verdad? Págame 200 libras al año. ¿No te gusta? Pues págame otras 200 más. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Algo de eso sucede hoy? Pues vaya que sí. Mira el paisaje religioso de Boston. El 99% de las iglesias que tienen edificios hoy, eso es lo que hacen. No predican el evangelio, pero tienen una investidura que les permite simplemente no predicar el evangelio. Y supe desde el principio del ministerio, supe que esto era importante. Y prácticamente yo tomé una decisión en cuanto a esto. No sé quién da qué a la iglesia, honestamente. La única persona que yo conozco que da dinero de la iglesia es mi esposa y yo. No sabemos cuánto la gente suele dar a la iglesia, o quién da o no. Sabemos exactamente cuánto damos. Y predicaré cualquiera que sea la verdad del evangelio, pase lo que pase. Y si este concierto no funciona, pues simplemente empezaré a pintar con mi padre. Mi padre es pintor, yo soy un buen pintor, pero bueno, no hay mucha cosa. Ahora, en fin, volviendo al tema. Pregunta. ¿Estás dispuesto a defender tu fe públicamente? ¿Estás dispuesto a contar a las personas en tu vida sobre Cristo? Colegas, estudiantes, vecinos, compañeros de cuarto, compañeros de trabajo. ¿Estás dispuesto a contarles que amas a Jesucristo, que crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? Pecados específicos, particulares, pecados sexuales, lujuria, orgullo, lo que sea. Pecados específicos. ¿Cree que Dios ordenó antes de la fundación del mundo a las personas a la salvación, que Dios tiene un orden? Este es el matrimonio. ¿Qué es lo que significa formar una familia? ¿Estás dispuesto a ponerte en pie y decir, sí, soy cristiano? ¿Temes a Dios más que a la gente? Lo que dijeron sobre que Jesús, en Lucas 20:21, le preguntaron, maestro, sabemos que usted habla y enseña con regularidad y no muestra parcialidad, sino que verdaderamente enseña el camino de Dios. Nosotros aquí en la iglesia queremos hacer la obra de Dios a la manera de Dios, siguiendo la línea con la palabra de Dios, cualquiera que sea lo que diga la palabra de Dios.
Ahora Malaquías se vuelve ahora realmente específico. Él estableció la base. ¿Honramos a Dios? ¿Reverenciamos a Dios? ¿Honramos su palabra? ¿Estamos dispuestos a enseñar y vivir esta palabra al mismo tiempo? Y tiene dos ejemplos principales que se vuelven realmente íntimos. Y donde va aquí ahora es el matrimonio. El matrimonio y la sexualidad. Este es el punto 2. No te cases con paganos. Así que ya puso este fundamento. Ahora vamos a encontrar este fundamento en este punto, en los versículos 10 al 12, lo cual dice así: ¿no tenemos todo un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Uno de los temas con los que se vuelve muy particular, pero muy específico, aquí el sacerdote comenzó a permitir que el matrimonio con paganos. Y empezaron incluso a hacerlo ellos mismos. ¿Por qué? Porque la gente se les acercaba y les decía: ¿cómo se atreven los sacerdotes a decirnos con quién casarnos? Ahí está mi caja de Dios y luego está mi caja del matrimonio. En esa compartimentación herméticamente sellada, ahora aquí Malaquías entra y dice: en realidad, esto es asunto de Dios con quién te casas. Si eres un hijo de Dios, por eso comienza con ¿no tenemos un solo Padre? Empieza así. Entonces Dios espera obediencia y como Padre, un Padre amoroso. Sí, Dios tiene voz en con quién te casas. Y el Padre tiene voz en la elección del hijo de un cónyuge, porque Dios te ama. ¿Y qué dice Dios aquí? ¿Con quién quiere Dios que se casen estas personas? Básicamente hay una condición y es que amen a Dios, que sean cristianos, salvos, regenerados. Pero lo que está ocurriendo aquí es que estas personas, este tipo de personas, se están casando con personas que aman a un Dios extranjero, como vemos en el versículo 11. El problema aquí no es un matrimonio mixto racial y no es el matrimonio mixto étnico. Vemos muchos ejemplos de personas de otras razas que vinieron al pueblo de Israel. Vemos a Rahab, vemos a Ruth, a Abigail, y se convirtieron y se arrepintieron de sus pecados y se hicieron creyentes en el Señor. Entonces la pregunta es el matrimonio mixto espiritual. Y aquí la palabra que se usa es abominación para describir todo esto. Esto no es solo un pequeño error. No se trata solo de opciones. Es una abominación. Una palabra que se usa para la idolatría, la brujería y el sacrificio de niños. Este es un gran problema. Y vemos que este es un problema en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué fue esto un problema durante todo este tiempo? Bueno, porque han pasado siglos desde ese momento en el que Moisés dijo: no te cases con personas de otras religiones. Han pasado siglos y ahora en los tiempos de Malaquías, la gente dice que eso es anticuado, eso es regresivo. ¿Por qué le importa a Dios con quién me case? No. Mi Dios no hace esto, por favor. Dios es demasiado restrictivo. No deberíamos tomarlo eso en serio. No debemos tomarlo literalmente. Es inaplicable en la actualidad. Y la objeción es que, bueno, a Dios no le importa con quién me case, solo le importa mi corazón, porque Dios se preocupa por tu corazón. A Él le importa con quién te cases, perdóname que te diga. Dios exige que la amemos con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente. ¿Y cómo podemos entregar a nuestro corazón? ¿Cómo podemos entregar nuestro corazón que está completamente comprometido con Dios a una persona que no ama a Dios completamente?
Si tenemos un pacto con Dios, ¿cómo podemos hacer un pacto con una persona que no ama a Dios de la misma manera? Ese es un problema en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento también. Comienza con Génesis 6, donde la estratagema de Satanás para acabar con la humanidad es el matrimonio mixto espiritual, y eso en realidad conduce al diluvio. Génesis 24, Abraham hace jurar a su siervo: por favor, no dejes que Isaac, mi hijo, se case con un cananeo que adora a un dios extranjero. Y entonces Isaac se casa con Rebeca, y luego tienen 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú se casa con 2 esposas incrédulas que causaron dolor y llanto a Isaac, tanto a Isaac como a Rebeca. Y Jacob se casa con un creyente, pero su hija, Dina, está involucrada con hombres cananeos. Y luego estos hombres invitan a otros hijos de Jacob a casarse con ellos. El hijo de Jacob, Judá, se casa con una mujer cananea, comienza a vivir con ellos y a proteger a los descendientes de Abraham para que Jesús pudiera venir de esta línea, porque Dios le prometió a Abraham que Dios sacó soberanamente a José de esta tierra para que no se casara con un hijo cananeo, más bien. Esto lleva 400 años en Egipto, Dios lo saca. En Deuteronomio 7, 3 al 4, Dios habla a través de Moisés al pueblo y Dios dice: no te casarás con ellos, ni darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás de sus hijas para tus hijos, porque ellos rechazarán a tus hijos de seguirme a mí y servirán a otros dioses. Entonces la ira del Señor, si eso ocurre, descenderás contra ti. ¿Por qué esto es tan importante? Recapitulando. Porque Satanás conoce la forma en que tu fe florece si amas a Dios. Entonces, si él puede alejar tu corazón de Dios cuando amas a una persona que compite con tu afecto por el Señor, y esa persona luego te aleja, eso es una buena estrategia. Y esta fue realmente la estrategia de Balaam. Si estudias al falso profeta Balaam, que es contratado por el rey Balac, el cual era el rey de Moab, Balac dice: por favor, maldice al pueblo de Dios. Hay tantos que se harán cargo, por favor, maldícelos. Hazme el favor. Y lo intenta en múltiples ocasiones, y la maldición intenta hacerla, pero no puede. Es imposible, le cuesta, porque Dios los bendijo. Entonces Balaam se le ocurre un plan. Él dijo: mira, no puedo maldecirlos, pero puedo conseguir que se casen con mujeres moabitas. Y eso va a destruir la fe de ellos. Y destruirán su reverencia y honra al Señor. Entonces, vemos que esta táctica de Satanás continuó. Sansón, el hombre más fuerte, es eliminado con las mismas tácticas. Salomón, su corazón se aleja de Dios debido a todas las esposas que adoraban a otros dioses. Acab con Jezabel, después el cautiverio. Esdras luego regresa a la tierra con Nehemías y ven que está sucediendo lo mismo otra vez. Luego vemos al Nuevo Testamento. Pablo dice: el matrimonio es del Señor. Este es el único requisito, que la otra persona, que ambos amen al Señor. En 2 de Corintios, no os unáis en yugo desigual con incrédulos. En 1 de Corintios 7, Pablo les dice a las personas que están casadas con incrédulos cómo continuar esa relación. Cuando le dice: simplemente ámalos en el Señor. Si estás casado con un incrédulo, ámalo en el Señor. Testifícales, refleja a Cristo en ellos. Pero no está respaldando entrar de tal manera al matrimonio. Está dando a aquellos que se vuelven creyentes después, no aquí en este contexto, no de ahora. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo esto es importante? Porque de esto es lo que estamos hablando al principio. ¿Dios llega a ser Dios sobre todos los aspectos de tu vida? Desde el más pequeño hasta el más grande y el más impactante incluso. ¿Es Dios la persona más importante de tu vida? Si es así, ¿cómo puede albergar la idea de comprometerse a hacerse de una persona la persona más importante en tu vida, la cual no ve a Dios como más importante? No ama al Señor, no hace referencia a su palabra, ni planifica, ni obedece según su voluntad. Pero es que nos amamos, es que es la objeción que escuchamos. Es que nos amamos
¿Cómo puedo decirle que no a mis sentimientos? Pues Dios, ¿puede Dios ser Dios sobre tus sentimientos? Vaya que sí. Y cuando Dios habla y dice, no, ese sentimiento está mal, necesitas cambiar ese sentimiento por el poder del Espíritu. Es una cuestión de obediencia o desobediencia. Lo he escuchado, pero he orado y siento que esta es la voluntad de Dios. No, no es la voluntad de Dios, porque Dios nunca va a contradecir lo que ya ha dicho. No es la voluntad de Dios. Entonces, si tú, cristiano, estás saliendo ahora mismo con un incrédulo, rompe con ellos. Rompe completamente con ellos. Y es decir, rompe. Es decir, ya no salir. ¿Por qué? Porque Dios dijo que esto está mal. Y si realmente lo amas, eso es lo que tienes que hacer. Si realmente amas a Dios, pero le estoy testificando. Puedes testificarles sin tener que salir con ellos. Puedes testificar a esa persona sin tener que salir con ellos. Tráelos a la iglesia y estarás sentado y estás sentados a 2 metros de distancia. Si no, va a ser difícil. Alaba a Dios. No depende de ti salvar esas vidas. Háblales de Jesús, el soberano Dios. Y si los salva, tremendo. Entonces ya ahí puedes casarte, ¿no? Alabado sea el Señor ahí, si eso ocurre. Entonces, ¿estás dispuesto a honrar a Dios ahí? Es una decisión muy importante que puedes tomar incluso antes, si estás saliendo con una persona incrédula. Luego, si estás esperando casarte, persiguiendo el matrimonio, orando por un matrimonio, las opciones que debes de considerar son creyentes. Y entiendo que, bueno, siendo Boston, esto es muy limitado. Entiendo todo esto, pero creemos en un Dios de milagros, ¿vale? Así que sigo orando. Y por cierto, solo diré que no es un gran problema, ¿vale? El matrimonio no es tan importante. Mi esposa no está aquí en el servicio, así que puedo decir esto, ¿vale? No es tan grande, no es. Pablo aquí dice en 1 Corintios, dice, si estás casado está bien, genial. Si estás haciendo negocios, genial. Lo que realmente importa en última instancia es que ames al Señor y que estés satisfecho en Él. Esa es la primera relación más importante. Eso número 1. Y número 2, si todavía os casáis y llegáis a un lugar donde juntos estáis adorando al Señor, para que puedas adorar al Señor cuando estés casado, sigue en ese punto. Pero el tercer punto es la lucha por la fidelidad marital. Si te casas, lucha por ser fiel en el matrimonio, según lo decretado por Dios. Y aquí es donde encontramos Malaquías 2, 13 al 16. Malaquías 2, 13 al 16, una de las cuestiones en las que los sacerdotes permitían y participaban ellos mismos era casar a incrédulos. Eso era lo que hacía. Y luego, pues, si a lo mejor no están interesadas, pues buscaban el divorcio. Ya no estamos enamorados, nos divorciamos. Malaquías empieza hablando aquí en el versículo 13. Y esta otra cosa hacéis. Cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos, prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. El versículo 13, la segunda cosa que puedes hacer, que Dios ve y que a Dios no honra y es desagradable, es eso, cubrir el altar del Señor con lágrimas.
mostrar mucha emoción. El versículo 14, porque el Señor fue testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a quien has sido infiel. La misma palabra que usó para hablar de matrimonios mixtos. Nuevamente, hablar sin fe sobre la falta de fidelidad de Dios, lo que lleva a la falta de fidelidad en el matrimonio. Y lo que está prohibido aquí no es el divorcio en general. El divorcio es divorcio de aversión. Divorcio por aversión. En el Antiguo Testamento, los divorcios permitidos por infidelidad sexual en la escritura del Nuevo Testamento también agrega el abandono cuando un incrédulo abandona a un creyente. El divorcio ahí está permitido, pero el divorcio del que habla aquí no es ninguno de esos. Está hablando de divorcio porque simplemente se enamoraron. Y enfatiza aquí no. Has hecho un pacto con la esposa de tu juventud, ella es tu compañera y tu mejor amiga. En esto consiste el matrimonio, es una amistad, un acompañamiento, marido y mujer, mejores amigos, hay un pacto. Un pacto no es un contrato. Un contrato es, si cumplo con mi parte del trato y tú cumples con tu parte, estamos siguiendo el contrato. Si no, el contrato se rompe. Y un pacto es un compromiso de por vida desde la perspectiva de las Escrituras. La palabra hebrea para compañero, ya que el pacto se está tejiendo o uniendo, es importante, ¿no? Porque apunta al compañero como algo no cercano, sino algo íntimo. Versículo 15, el versículo 15, lo que encontramos aquí, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Nos hizo marido-mujer uno? ¿Cómo? Y esto lo vemos en Génesis 2. Adán se despierta y dice, eres hueso de mis huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre, y somos uno. El matrimonio lo que hace que la familia sea desde la perspectiva de Dios. La familia es permanente. Así que, tan estúpido, tan loco, tan ridículo como es decirles a mis hijos, te voy a abandonar y me voy a divorciar de ti, desde la perspectiva de Dios, ese es el mismo nivel. El matrimonio es permanente. Jesús en Mateo 19 señala Génesis 2 y dice, sí, eso fue lo que pretendía desde el principio. Y Malaquías aquí mira el divorcio desde la perspectiva de Génesis 2, pero también desde la perspectiva de los niños. Con una porción del Espíritu y las uniones de Dios los hace uno en el Espíritu Santo. ¿Y qué buscaba el único Dios? Dios tiene un propósito en nuestro matrimonio, y un propósito que trasciende nuestros sentimientos y satisfacción. El propósito es la descendencia piadosa. Ataca el pecado desde la perspectiva de los niños, porque esta decisión del matrimonio es donde los niños son influenciados para entender a Dios, el quién es Dios. Nuestro matrimonio debe ser una presentación del Evangelio a nuestros hijos y al mundo. Y nuestras familias deben ser presentaciones del Evangelio del Dios que no abandona a sus hijos. Jesús ama a su esposa y no se divorcia de ella. Desde la perspectiva de Dios dice, no se trata solo de tus sentimientos, se trata de tu satisfacción. ¿Cómo afecta eso a sus hijos desde una perspectiva generacional? Es por eso que no te debes casar con un incrédulo, porque el deseo de Dios es una descendencia piadosa. Y es por eso que trabajas para mantenerte casado. Él dice, guardaos en el Espíritu, protegeos, porque Dios no solamente le importa esta relación, sino la desea. Mi esposa y yo estamos hablando de esto, ¿no? Y ella dice, ¿sobre qué vas a estar predicando, no? Y yo estaba diciendo, bueno, el hecho de que Dios me dice que te ame, básicamente, ¿no? Y ella dice, ¿por qué Dios tiene que decirte que me ames? Ella no vino al servicio, no puedo ser un poquito más honesto ahora, ¿no? Pero es una especie de trampa. Así que mi respuesta fue, ¿sabes exactamente por qué?
porque Dios te dice lo mismo. Hay momentos en los que estamos casados, uno se casa y hay momentos en los que dice no nos agradamos. Al igual que hay momentos en los que todavía están cuidando a sus hijos. Hay momentos en los que no me gustan mis hijos, como, madre mía, por favor. Pero los amas porque Dios te lo dice. Y esa es la razón por la que Dios te lo dice. Porque tiene que decírtelo. Hay una carne y un deseo pecaminoso y todo esto lo tenemos. Entonces, cuando vemos el matrimonio como algo romántico y luego el romance se va, pero no. Esto es una cuestión de obediencia. El amor es una elección, es un compromiso. Y por cierto, hay momentos en los que no me agrada a mí mismo. Y a lo mejor, y en lo que no te agradas a ti mismo, a lo mejor. Y es como si te divorciaras de ti mismo. C.S. Lewis tiene esta gran definición del amor en Mero Cristianismo. Dice así: el amor, a indiferencia de estar enamorado, no es simplemente un sentimiento. Es una unidad profunda, mantenida por la voluntad y deliberadamente fortalecida por el hábito, que refuerza en los matrimonios cristianos la gracia que ambos cónyuges piden y reciben de Dios. Pueden tener este amor el uno por el otro, incluso esos momentos en los que no se agradan, como te amas a ti mismo cuando no te agradas a ti mismo. Desde la perspectiva de Dios, entonces, desde la perspectiva de Dios debemos entender que el matrimonio no se trata de nosotros, el matrimonio es mucho más. Debe ser una imagen, una señal del Evangelio de Cristo. Y Dios tiene planes para nuestro matrimonio, para nuestras familias, que son mucho más que nosotros mismos. En Malaquías 2:16 encontramos lo siguiente: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu y no seáis desleales. Dos veces dice, esto no es para mí. Esto es del Señor, ¿no? Esto es lo que lo dice aquí, 2 veces. Ahora, ¿por qué hace esto? A la gente que no le gusta que quien le diga qué es lo que tiene que hacer, esto es lo que hace, ¿no? En particular, en las partes más íntimas de mi vida, ¿Dios realmente dijo esto? ¿Esa es la primera tentación en el jardín? Sí, lo hizo. Aquí habla del hombre que ve el divorcio, cubre su manto con violencia. ¿Ahora de qué habla aquí esto? Se refiere a la costumbre hebrea de un hombre cuando propuso cubrir a la mujer con su prenda, cubriéndola como una imagen de protección y provisión. Yo me dedico a cuidar de ti. Y aquí dice, cuando te divorcias es como quitar esta cubierta protectora a tu mujer. Y la idea aquí es que el esposo es la cabeza de la esposa, llamada a proteger tiernamente, a nutrir a su esposa, a cuidarla como a su propio cuerpo. La Biblia no ordena que los hombres sean la cabeza de la esposa. Es un hecho ineludible. La pregunta es, ¿qué tipo de cabeza de familia somos los maridos? ¿Somos fieles? ¿Somos diligentes, eficaces o pasivos, desatentos e ineficaces? Somos como sus subpastores bajo Jesucristo. Seguimos a Jesucristo. Así que nosotros, como pastores, sabemos a dónde vamos porque seguimos a Cristo y estamos guiando con el ejemplo. Estamos involucrados y siendo responsables, protegiendo y brindando, instruyendo y corrigiendo. Y aquí, esta es una palabra del Señor para los esposos, para nuestros matrimonios. ¿Cuál es la técnica del secreto del matrimonio que Dios nos da aquí? Guarda tu espíritu. Guarda tu espíritu, no seas infiel. Guarda tu espíritu. La palabra guarda aquí significa pelea. Pelea la buena batalla de la fe, que tiene que ver con amar a Dios, nuestra relación con Dios y también nuestra relación con nuestro cónyuge en nuestra familia. Es nuestra pelea. Y tenemos un enemigo, Satanás. Tenemos a nuestra carne. Tenemos un enemigo en el mundo. Esta es una pelea. Así que luchamos contra la indiferencia,
la falta de entusiasmo, la pasividad, y luchamos contra ella mirando al Evangelio de Cristo. Jesús no compartimenta tu fe. Todo lo que Jesús hizo fue para la gloria de Dios. Ama a la gente, ama a Dios, ama a la esposa, de la manera en la que Dios lo hizo. Jesús amaba a la gente, amaba a Dios, a la esposa, que es la iglesia, y se entregó por ella. Jesucristo, el buen pastor, dio su vida por las ovejas, pero también es el Cordero de Dios que fue a la cruz como sacrificio por nuestro pecado. Un Cordero que fue llevado al madero. Fue incluso fiel cuando nosotros éramos infieles. En la cruz, Jesús dio lo mejor de sí. Nos dio lo mejor, y lo mejor de Dios en la cruz. Se convirtió en pecado, en ofrenda. Se suponía que debíamos de ser nosotros. Así es como vemos cuánto Jesús nos ama. Él se sacrificó por nosotros, y nosotros debemos hacer lo mismo por Él, por nuestros cónyuges, hijos y por nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo pagó todo, y todo se lo debemos a Él. Si no eres un creyente, de verdad te damos la bienvenida. Pero te invitamos también que te conviertas en un creyente, que creas hoy en Dios, que te arrepientas del pecado y que te vuelvas a Cristo y le entregues su vida hoy. Y si eres un creyente y te ves indiferente, despreocupado en el Espíritu y siguiendo al Señor, ven, arrepiéntete y recibe gracia. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por las Sagradas Escrituras. ¡Qué libro tan increíble! El libro de Malaquías. Te damos gracias, Señor, porque eres fiel incluso cuando somos infieles. Y nos arrepentimos de que a menudo te apartamos de la centralidad de nuestras vidas y nos ponemos en el trono de nuestras vidas. Nos arrepentimos de eso. Te pedimos que vengas, que nos limpies y que también nos hagas sentir que el Espíritu Santo nos da el poder para vivir vidas de rectitud, que nos equipes para vivir vidas que te honren, vidas que te reverencien. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.